Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a aprender a hacer esto. Hi everyone, how are you doing? Today we are gonna learn how to do this. Let's go. It looks great and it sounds great, but please let me remind you that this is not my language, so I wrote down the subtitles for you all, so you can all join the chat. Please turn them on and let's go, buddy. Bien, este vídeo surge como respuesta a una de las preguntas más constantes que me hacéis todos los días. ¿Cómo mejorar mi velocidad de doble bombo? No llego, quiero tocar determinadas canciones que me encantan pero están muy lejos de mis habilidades. Bien, hacemos un pequeño cambio. Yo os enseño a tocar tan rápido como queráis, sin ningún esfuerzo, haciendo trampa, y vosotros me prometéis que el tiempo que os ahorráis haciendo trampa lo vais a gastar en practicar para tocar estas cosas como Dios manda, ¿de acuerdo? Esta técnica no debe en ningún momento reemplazar la técnica original de dar todos los golpes, pero sí que tengo que decir que suena de putísima madre y que tanto en estudio como en directo os puede sacar de un apuro si las circunstancias lo requieren. Los fundamentos de esta técnica son sencillísimos. La mayoría de fraseos en el metal de doble bombo suenan de esta manera. Toco, 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 pero folladísimos. Toco, 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 toco. Estupendo. Estamos viendo que hay una grandísima cantidad de notas. Pues por cada 4 notas vamos a quitar una. ¿Cómo vamos a aprovechar esto? En el silencio que dejamos con el bombo vamos a meter una caja muy fuerte o un tom base muy fuerte. Ya que en el metal las dinámicas son tan altas, el hecho de meter un rimshot en cualquiera de estas dos unidades nos va a permitir camuflar perfectamente la realidad, que es que no estamos dando un golpe de bombo donde debería. Pero no os preocupéis, porque suena perfectamente. Bien, la base de toda esta técnica es la siguiente y es súper sencilla. Generalmente, los baterías diestros tienen un pie derecho muy hábil y un pie izquierdo más torpe. Estupendo. Pues vamos a darle al pie derecho la labor de hacer todo el trabajo. Y el pie izquierdo simplemente se va a encargar de apoyar. Bien, pues si tenemos un fraseo lineal de doble bombo, en lugar de estar tocando continuamente, como podría ser esto, lo que vamos a hacer es sustituir un golpe y dejar 3 en el bombo. Nuestro pie derecho siempre va a hacer lo mismo, 2 golpes. Y nuestro pie izquierdo va a hacer siempre lo mismo, 1 golpe. En el hueco del medio meteremos o una caja o un tom base en función de cómo dicte el ritmo que tenemos que tocar. Si las cajas son continuas, vamos a poder ejecutar la misma técnica sin ningún problema. Si las cajas no son continuas y hay silencio, vamos a tener que añadir un golpe más, en este caso con el tom base, para sustituir ese sonido gordo que tiene el bombo. Vamos a hacer una pequeña prueba. El origen de nuestra técnica es este. Vamos ahora a añadir charles continuo manteniendo simplemente este fraseo, ¿de acuerdo? Ahora simplemente vamos a pasar del tom a la caja e ir subiendo poco a poco la velocidad para ver el primer ritmo que podréis tocar con esta técnica. Como
veis es muy sencillo, repartimos el fraseo, 3 al bombo, 1 a la caja y en este caso, si subdividimos la sección del bombo, 2 en la pierna derecha y 1 en la izquierda. A simple vista sé que puede parecer un poco cutre, pero vamos a subir la velocidad y me decís vuestra opinión. 1, 2, 3, sí. Como veis, cuela perfectamente siempre y cuando demos un golpe lo suficientemente fuerte en la caja como para que enmascare el hecho de que debajo no hay nada. Bien, a continuación simplemente tenemos que hacer frente a un problema, muy sencillo. Cuando hay silencio y la caja no es continua, nuestro fraseo se traduce en vez de meter golpes de caja constantes, pasar al tom base. Tan sencillo como eso, y podemos seguir aplicando exactamente la misma técnica al tempo que queramos, cambiando la caja por el tom base. Vamos a hacer esto despacio y posteriormente subimos la velocidad. Vamos a subir la velocidad y ver si el oído humano es capaz de notar tantísima diferencia, teniendo en cuenta que detrás tendríamos una banda también tocando. Bien, pues como veis esta técnica soluciona bastante los problemas básicos de no llegar a determinadas velocidades. Siempre hay que tener en cuenta que esta técnica no es la forma correcta de tocar, pero para todas aquellas personas que me mandan mensajes preguntándome cómo coño pueden subir 50 BPM de velocidad en un segundo porque quieren tocar sus canciones favoritas, esta posiblemente sea una de las soluciones más acertadas. Espero que el hecho de poder tocar canciones con las que antes simplemente soñabais os anime sobre todo a ahorrar todo ese tiempo y gastarlo en practicar. Nunca, 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 bajo ningún concepto, debemos de dejar a un lado las técnicas reales como son la continuidad dentro de nuestros golpes, como se viene haciendo desde hace décadas dentro del metal. Desde aquí el estepario siberiano, que sepáis que dentro de poco me dan los resultados del Drum Off y veremos si he ganado o he perdido. Os invito también a seguirme en Instagram y en Twitch. Me podéis encontrar bajo el nombre de El Estepario Siberiano en ambas plataformas. Desde aquí os mando un abrazo, espero que estéis todos de putísima madre. Cuidaos vosotros, cuidad de los vuestros y nos vemos todos en los próximos vídeos, gente. Un abrazo.